Bueno, jóvenes, ahora nos vamos a ir, luego de haber visto los anticipos, nos vamos a ir, le voy a mandar el documento más adelante de los anticipos, nos vamos a ir a la unidad siguiente de nuestra asignatura, que es el impuesto a la propiedad, tanto para las personas físicas como las personas jurídicas. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar del IPI? Algunos de los que están aquí pueden levantar la mano si han escuchado hablar del IPI, que antes se llamaba IBSS. Déjenme ver que no estoy viendo si tiene la manita levantada. No se escucha si es. No son, Ajá. Algunos son de ustedes. impuestos, Ajá. impuestos de vivienda, que se pagan Sí, impuestos exactamente, Eduardo. de la Antes vivienda. se llamaba IBSS, que era Impuesto a las Viviendas Suntuarias, pero eso cambió y ahora se llama IPI. Vamos a ver, Claudia, que tiene la manito levantada, Claudia. No, maestra, así mismo como dice el compañero, es el Eduardo. impuesto que pagan las propiedades solares. Solares, viviendas inmobiliarias que están adheridas a la tierra y la tierra misma. Ese es el IPI. Y el IPI lo pagan las personas físicas y los fideicomisos, mientras que las personas jurídicas pagan el ISA, que es el título 5 del Código Tributario que se llama Impuestos sobre los Activos. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con el IPI, que ya yo se lo mandé al grupo de WhatsApp. Ya la unidad 4 está disponible para ustedes, ¿verdad? Y incluso las tareas están totalmente actualizadas, ¿ok? Entonces nos vamos con el IPI. ¿Por qué tengo que ponerle IPI 2026? Porque todos los años, jóvenes, la exención de este impuesto a la propiedad inmobiliaria se ajusta a los índices de inflación. Por ejemplo, en el 2025 eran 10.190.000 y pico de pesos. Ahora, a esa cantidad se le ajustó a los índices de inflación que emite el Banco Central y ahora la exención del IPI es 10.695.494. Lo único que nos ajustan a los índices de inflación es nuestro salario de los simples mortales. ¿Ok? Pero nada, ahí vamos. Bien. Entonces, IPI. La palabra IPI viene de la primera letra de cada una de estas frases. Impuesto a la propiedad inmobiliaria. Es un impuesto anual que se aplica sobre el total del patrimonio inmobiliario de las personas físicas y de los fideicomisos. Ustedes saben que los fideicomisos es una figura relativamente nueva en nuestra legislación. Son empresas que se dedican a administrar bienes y recursos de una tercera persona. ¿Ok? Entonces, cuyo valor sea mayor de 10.695.494. Entonces vamos a suponer que Eduardo tiene varias propiedades. Tiene una vivienda familiar que cuesta 3 millones, tiene tres solares, que la suma son 5 millones, más dos solares más en Santiago que le suman 5. En total, Eduardo tiene 12 millones de pesos de propiedades inmobiliarias a su nombre, ¿verdad? Y están registradas en la administración tributaria. Entonces, ¿qué va a pasar con Eduardo? Que él va a pagar IPI, pero no de los 12 millones, sino que vamos a coger los 12 millones de las propiedades tasadas, según la DGI, y le vamos a deducir la exención y la diferencia va a pagar el 1%.
en 2 cuotas. La primera cuota va a tardar el 11 de marzo y la segunda cuota 6 meses después, que sería el 11 de septiembre. Pero lo vamos a ver con números. Pero yo quiero que ustedes sepan esto. La administración tributaria está vinculada directamente con la jurisdicción inmobiliaria. Y si usted tiene alguna propiedad registrada con su cédula, la administración tributaria ala esa información y usted está en la plataforma. Por eso es que yo le digo que cuando uno venda alguna propiedad o algún vehículo, usted tiene que hacer la diligencia de que lo saquen de esa ecuación, porque cualquier problema futuro es a usted que vendió que le va a caer el problema, no al que compró. Entonces, profe, pero ¿cómo yo lo hago? Bueno, si a quien usted lo vendió no hace el traspaso, usted tiene que ir a la administración tributaria con una carta y el contrato de venta para que ellos lo desafichen de ese título. Porque he visto casos de personas que han vendido carros, que después ese carro está involucrado en un crimen y a quien le cae es a quien está el nombre de la matrícula. Y en lo que se averigua el caso, que llevó el contrato de venta y eso usted dura 3 y 4 meses preso. ¿Entiende? Entonces, hay que, y no decirle, ay, por favor, a la transferencia. No, si usted ve que en 10 días, 20 días, a quien usted le vendió no hace la diligencia, usted mismo va a la administración tributaria con el contrato. Mire, yo vendí eso, ya eso no está en mi nombre, ¿qué tenemos que hacer? Entonces ellos le llenan un formulario, usted paga unos 200 pesos y ya con eso usted en los tribunales se puede defender, ¿verdad que sí? Entonces hay que saber, hay que hacer las cosas como es. La desidia es el enemigo del éxito. ¿Sabe lo que es la desidia? Quedarse de brazos cruzados, ¿verdad? Entonces, hay que actuar. Cuando el otro no actúa, usted tiene que actuar, ¿verdad? Entonces, seguimos. También aplica sobre los establecimientos comerciales, profesionales e industriales, propiedad de personas físicas, independientemente de su ubicación. Yo le dije que él tenía 2 solares en Santiago. Y si no, pero el IPI lo estoy pagando en Puerto Plata. No, 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 no. Es tu cédula que está vinculada. ¿Ok? Ahorita vamos a ver un ejercicio en vivo. Seguimos. ¿Tienen alguna pregunta? Que están como callados hoy. Parece que el agua que me lo tiene asustado. Miren, ahora esto no ha querido, no quiere. Ahora sí. Claudia. Maestra, en caso de no pagarse ese impuesto, como conocemos que en este país no se cumple mucho con eso de impuestos, Ese no. ¿cuáles serían las Las acciones? acciones serían primero, te van a notificar que tú tienes una deuda pendiente que está cogiendo mora e interés indemnizatorio. Y si tú no haces nada, te van a embargar la propiedad. Te van a embargar la propiedad. Si tú no pagas, la pueden vender, cobrarse lo que tú debes y darte la diferencia, que a donde tú no puedes dejar llegar esto. Pero ahí sí no hay tu tía, dije que no lo voy a pagar. Otra cosa es cuando tú vas a vender esa propiedad, el que va a comprar tiene que hacer su diligencia, tiene que hacer 2 diligencias, que los abogados le cobran muchísimo para hacerla y usted lo puede hacer usted misma. La primera diligencia, una certificación de no gravamen de la jurisdicción inmobiliaria. La otra diligencia, una certificación de la administración tributaria que no tiene IPI pendiente, porque si usted compró, la deuda es suya. No di que págame que yo te compré y tú tenías una deuda de 6 millones. Es usted que tiene que hacer esas 2 diligencias. ¿Oyeron? Cuando usted vaya. Pero, Ajá, dime. pero existen algún tipo de agente de manera como de campo, porque usted sabe que hay personas que compran un Ah, terreno, tienen cantidad. algo y no está declarado como patrimonio de esa persona y la Así persona está mismo. libre con ese terreno, con esa casa y no paga ningún tipo de impuesto. No, Entonces, no pagan nada. hmm, Ahora bien, yo te voy a decir una cosa. Lo que está en terreno rural no paga si tiene vocación agrícola.
Y eso se da mucho en las localidades agrícolas. Pero aquí en la ciudad, eso no es verdad. Usted no puede pensar de que usted anda como... Ahora bien, otra cosa, Claudia, es que muchas propiedades no tienen título porque son del ayuntamiento. ¿Entienden? Y lo que se le paga en el ayuntamiento es una tasa por uso. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que ver cuando tú vas a comprar si el terreno es propio, tienes que tener la certificación del IPI y la certificación de la jurisdicción inmobiliaria, de que no hay préstamo sobre ese título. Ahora, si es del ayuntamiento, ya es diferente, porque no hay tierra que comprar. Lo que tú estás comprando es la mejora que está arriba. O sea, hay que hacer la diligencia. Y eso de que a lo loco comprar, no, porque a veces hay una persona que tiene 20 años viviendo en una casa y cree que es de ellos, pero no es de ellos, es de una sucesión, porque el papá murió y somos 5 hermanos, pero como tú siempre has vivido ahí, tú crees que es tuya sola. Y viene alguien incauto y la compra, y después vienen los hermanos arriba y te sacan de tu propiedad porque tú compraste sin hacer la diligencia. Entonces, en lo que se averigua el caso, tú perdiste la propiedad, entonces tú vas a tener que demandar al que te engañó vendiéndote algo que no era de él. Y ya tú sabes el tiempo y el dinero que se lleva eso. Ya a este nivel nosotros no estamos en eso de que deje eso así, ¿no? ¿Estamos claros? Entonces, la base legal del IPI data de una ley del 1988, la 1888, pero fue reformada en la última reforma fiscal que tuvimos en el 2012. ¿Qué decía antes de 2012? Bueno, decía esto, que si un bien no sobrepasaba la exención, que era 5 millones en ese tiempo, no pagaba IPI. Pero entonces, ¿qué hacía la gente? Compraba muchos bienes que no pasara de 5 millones y nunca pagaba nada, aunque tuviera 20 propiedades, porque era el bien. En la reforma de 2012, sabiamente hicieron un cambio y casi nadie se dio cuenta al momento. Y pusieron todos los bienes sumados. Entonces, ya no es un solo bien, el título del bien, sino perseguimos al dueño del bien. Todos los bienes sumados. Y con esa palabra ya este impuesto empezó a recaudar millones de pesos. Entonces, si tú tenías 10 casas de 3 millones, tú tenías 30 millones en propiedad, pero no iba a pagar nunca. ¿Por qué? Porque no pasaban de los 5 millones. Pero en el 2012 dijeron no, es la sumatoria. Si la sumatoria pasa de la exención, va a pagar por la diferencia. Y ahí se acabó el problema, ¿verdad? El legislador siempre está buscando, como es su trabajo, cómo recaudar más, ¿verdad? Y nosotros como asesores fiscales tenemos que entender eso. Ellos están haciendo su trabajo. Ahora, esos legisladores lo ponemos nosotros, el pueblo. Entonces, seguimos trabajando. ¿Qué grava este impuesto? Ya lo dije. El total de los inmuebles destinados a vivienda, a actividades comerciales que pertenecen a una persona física, incluyendo los de solares que no estén edificados, cuyo monto superior, el total, supere 10.695.494 para este año. En cuanto a los fideicomisos, que son un contrato en que una persona fideicomitente le da a otra persona que le administre esos bienes y le dé solamente los beneficios, ¿verdad? Entonces, este IPI aplica para ese tipo de empresas que son administradoras de bienes de terceros, que se llaman fideicomisos. Maestra, Ajá, yo escuché que el teleférico ajá. pasó a fideicomiso, que ya se le venció el tiempo, según rumores.
comentario Ujú, y pasó a un fideicomiso. O sea, eso implica que para mí que eso era un patrimonio nuestro claro. y que eso tenía otras regularizaciones. Pero Es- según yo escuché, yo pienso pasó a un que fideicomiso. esto, sí, esto no es cierto, pienso. Porque para que un bien del Estado pase a un fideicomiso tiene que haber una ley promulgada. Y yo no he visto esa ley. El ayuntamiento ni nadie puede hacer eso por sí solo, ni el mismo gobierno. Tiene que ir al Congreso. O sea que eso que están diciendo, lo que tenemos que pedir, si hay alguna ley que haya aprobado eso y entonces en base a eso que nosotros tenemos que plantear la discusión como puertoplateños en ese caso. Pero no creo, ¿no? Eso es tirando bolas a correr, como hacen la gente para ver, tantear la calentura del pueblo, como uno se pone, ¿verdad? ¿Quiénes no van a pagar el IBSS? Bueno, los inmuebles que están ubicados, tú ves, Claudia, en zonas rurales dedicados a labores agropecuarias. La zona rural y las zonas urbanas están delimitadas por catastro en el ayuntamiento de la localidad. Entonces, a veces tú crees que vive en la zona rural, urbana y tú estás calificado zona rural. Entonces, cuando tú tienes propiedades, inmuebles y terrenos en zonas rurales y tienen vocación agrícola, están sembradas de tabaco, de sábila, de naranja, de plátano, de mango, de guineo, tiene vaquita, tiene pollo, tiene ganso. Los gansos no se usan mucho aquí, pero los gansos existen. Tienen todos esos animalitos, tiene la vocación agrícola, no paga IPI. ¿Me oyeron? También en el gobierno de Leonel Fernández, se promulgó esta ley para fomentar el turismo, que vinieran gente de otros países y nosotros mismos a invertir en el turismo. Y se le dio una exención del IPI para las personas físicas que compraran propiedades para hacer hoteles, cabañas, eh, centro de diversiones para turistas, etcétera, etcétera, se le exoneró de pagar el IPI, siempre y cuando nunca vendan esa propiedad, porque si la venden, ya quien compra se fue esa exención de la ley. Esta ley fue derogada en el 2012 con la reforma fiscal, pero hay muchas instituciones turísticas que se acogieron a la ley y ya la ley, una ley aplica para el futuro, no para lo pasado. Entonces, si yo entré en el 2001 con la 158, no puede venir una ley y sacarme de ahí. No puede. ¿Entiendes? Eso es anticonstitucional. Entonces, todo el que entró en esa ley, todos esos hoteles de Puerto Plata, de Bávaro, toda esa gente, españoles y otras nacionalidades que invirtieron comprando terreno y haciendo edificaciones, acogida esa ley, no van a pagar IPI. Ahora no va a entrar más nadie. De 2012 no ha entrado más nadie porque esta ley derogó a esa ley, pero el que estaba se quedó con el beneficio. ¿Ok? ¿Quiénes no pagan? Bueno, yo estoy así esperando los 65 míos, ¿verdad? El propietario que tenga un solo bien, no tenga más nada a su nombre, tenga 65 años o más, ¿verdad? Y que el título de propiedad haya pertenecido a esa persona por más de 15 años. Entonces, toda la persona, eh, la ley nada más decía, dos puntos, 65 años de edad y un único bien. Lo del que el título tenga más de 15 años a su nombre, se lo tuvieron que modificar a la ley porque muchas personas estaban poniendo los bienes millonarios a nombre de la abuela, de la mamá, de la tía viejita, y por atrás hacían una retroventa, ¿verdad? Entonces la dejé y dijo, pero ven acá, y todos estos viejos con toda esta propiedad de, millonaria que nunca han trabajado ni han pagado impuestos sobre la renta. Entonces se dio cuenta que ahí había una brecha para no pagar el impuesto y entonces le pusieron esa notita al pie, ¿verdad? 15 años.
Y como les dije, no va a pagar IPI aquella persona que sume todas sus propiedades y no exceda de la exención vigente en el año. En este año, ya saben que tenemos 10.695.494. Eh, la forma con que yo adquiera el bien, el inmueble, ya sea con préstamo, que me lo hayan donado, que lo haya heredado, que me haya tocado en medio de mi divorcio, no importa cómo usted adquiere el bien, usted va a pagar IPI. Porque muchas personas dicen, pero yo compré esta propiedad en 40 millones y yo le debo 35 millones al banco, la DGI no tiene que ver con eso, usted va a pagar. ¿Yo? O sea, hay personas que tienen que rechazar herencia. Imagínate que Yoseli es una muchacha que estaba cuidando a una señora en Constanza y esa señora no tenía más nadie. Yoseli es como su hija y le dejó una casa de 50 millones. Pero Yoseli lo que gana es 30.000 al mes. ¿Oyeron? Ella dirá, ay, me quedé con esta casa. Bueno, Yoseli, tú vas a tener que venderla porque de IPI tú vas a tener que pagar 400.000 y pico al año y tú ganas 300.000 al año. Entonces, hay herencias que hay que venderla porque no podemos sostenerla, ¿verdad? Yo sé que Dios me oiga, ¿verdad? Tú no quieres una cosa así. Yo dije yo sé. Por eso ella no dice nada porque a ella le gustaría heredar una casa de 50 millones en Constanza. Yo también. ¿Qué hace uno para registrar el inmueble? Generalmente nosotros los dominicanos, como dice Claudia, no le hacemos caso a las leyes y no registramos nada. No es obligado porque la administración tributaria tiene todos los datos y te puede tasar de oficio lo que cuesta tu casa, según a cómo está el metro de construcción y cómo está el metro del terreno. Pero si es una persona que es una persona organizada, dice, no, 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 yo voy para la DGI para registrar esto para ver si yo tengo que pagar algún impuesto, ¿verdad? Esa es la forma. Dice, los propietarios deben presentarse directamente a la administración local con una copia del título, una mesura catastral, si existe, el plano, si hay vivienda, si el terreno no aplica, copia de la cédula o del pasaporte y dónde está exactamente el inmueble y una tasación privada, que es opcional. ¿Por qué? Porque ellos no se llevan de la tasación privada, ellos tienen sus tasadores dentro. ¿Ok? ¿Qué pasa si ellos me tasan y yo no estoy de acuerdo? Yo puedo elevar un recurso de reconsideración, que es una simple carta en la cual yo le digo, miren, vayan, mándenme un inspector, un ingeniero a tasarme esto porque ustedes me lo tasaron por 15 millones y esto se quemó o esto perdió, está totalmente depreciado, ¿verdad? Porque esta casa tiene 30 años. O las casas pierden valor por el entorno. Aquí, por aquí se entra el río y todas estas casas ya no valen nada. Entonces, yo puedo elevar un recurso de reconsideración si no estoy de acuerdo con la tasación de oficio que me hace la administración tributaria. ¿Cuál tasa usted va a pagar? Lo que hablamos ahorita. Usted va a sumar todos los bienes inmuebles que tiene, le va a deducir la exención vigente y el restante le va a aplicar el 1%. ¿Ok? Ahí le dije lo que, si no está de acuerdo, lo que hay que hacer, ya se lo comenté, ustedes lo leen. ¿Cuándo se va a pagar? Bueno, se paga en dos cuotas. La primera cuota dentro de los primeros 10 días a partir del 28 de marzo, que es la fecha límite, 28 de febrero, perdón. 28 de febrero, después del 28 de febrero, o el 29, depende, te dan 11 días para que tú pagues la primera cuota. Y la otra segunda cuota, el 11 de septiembre. Mírenlo ahí. Los primeros 60 días del año tú ves cuánto debes y después de esos primeros 60 días del año te dan 10 días. Pero es mejor aprender 11 de marzo, 11 de septiembre. ¿Qué pasa si no pagas a tiempo? Bueno, la misma historia de siempre. Va a aplicársele una mora y un interés indemnizatorio.
La mora para el primer mes o fracción de mes, 10%, y un 4 progresivo e indefinido. Y el interés indemnizatorio, un 1,10 por cada mes o fracción de mes. Fracción de mes, un día, ¿eh? Un día. Tengo que pagar el 11 de marzo y me acordé el 12. Voy a tener 10 más 1,1. ¿Ok? Entonces, si tú quieres saber si tú tienes que pagar IPI, en la plataforma hay una consulta, una pestaña que se llama Consulta del IPI, donde tú vas a entrar tu cédula y ahí inmediatamente te va a dar toda la información de los bienes inmuebles registrados por ti en la jurisdicción inmobiliaria y te va a aplicar lo que diga la ley. O sea que con la cédula de tu cliente tú puedes hacer esas diligencias. No hay que llenar declaración jurada del IPI, sino entrar a consulta de IPI, calculadora, y ahí te va a generar el recibo. Tú lo vas te va a generar lo que se llama autorización de pago. Y de ahí entonces usted imprime esa autorización de pago, lo puede pagar por internet banking o yendo con su propio pie al banco, dar esa autorización y ahí usted hace el pago. Esto es la parte teórica. Ahora vamos a irnos a ¿Tienen alguna pregunta? Pues yo siempre pregunto, por si acaso, yo hablo un poquito rápido en ocasiones, pero yo creo que con los números no va a ser más fácil. Miren aquí, yo le mandé, Es decir, maestra, ajá, que antes de uno comprar una vivienda, tiene que hacer investigación ay, si está al día o si no está registrada, ay, para uno saber, no caer en gancho. así mismo, Eduardo. Te lo recomiendo encarecidamente. Tú tienes, si tú vas a comprar cualquier propiedad, tienes que hacer Primero, es importante que tú sepas que eso lo hace un abogado y te va a cobrar por esa diligencia, pero inmediatamente tú tienes copia del título y copia del contrato sin haber dado dinero con esas dos cosas, ¿verdad? Ustedes van a la jurisdicción inmobiliaria o el comprador y el vendedor van juntos. El vendedor tiene derecho a pedir esa certificación, no se la dan de una vez, porque te tiene que ponerse en un listado, ¿verdad? Como todo. Y entonces ahí te van a dar esa certificación. La otra es en la DGII. En la DGII, si esa persona que te está vendiendo está registrada en la plataforma, lo puede hacer él solito a través de su oficina virtual. Pero si no está registrado, va a tener que ir a la administración tributaria contigo y solicitar una certificación de no gravamen, se llama. Sin eso no le compren a nadie bajo la bolita del mundo. Nadie, nadie, nadie. Estoy buscando aquí una práctica IPI sobre activo, de que no esté llena, porque ustedes saben que yo, 675, no. Entonces voy a tener que buscar un examencito. Voy a buscar un examencito de lo que yo daba cuando la, la tributación yo la daba presencial. Entonces, segundo parcial que está. IP, ok, aquí está. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer dos. eh, ¿Verdad? Vamos a hacer dos para entonces irnos a la última parte de nuestra reunión de hoy, que es Elisa. Pueden poner el video varias veces y ahí ya completan. Eh, Aquí vamos, IPI. Vamos a trabajar con este caso, este examen. Dice, ah, Isabela Cepeda. Isabela Cepeda posee 6 propiedades en el 2019. Nos vamos a arreglar aquí. Vamos a poner 2025, 2026, porque la exoneración, la exención que le di es del 2026.
Entonces hay que ser coherente. Estamos arreglando aquí, ¿verdad? Ok, ya arreglamos. Ahí me está dando un listado de todas las propiedades que tiene Isabela Cepeda, que son una finca en Sajoma por valor de 4.180.000, la cual está sembrada de cacao, tiene la vocación agrícola, un almacén para guardar el cacao que vale 3 millones, una vivienda en Villa Olga por 4.500.000, un local comercial en una plaza de 2.900.000, un terreno en la zona rural que está sembrado de sábila, valorada en 3.100.000, y un terreno urbano de 1.000 metros a 1.100 el metro cada uno. Entonces me dice, prepárame y calcúlame el IPI de la señora Cepeda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumar, listar los bienes cuando es a mano, porque cuando es en la vida real, me voy a la calculadora del IPI, pongo la cédula de Isabela o el pasaporte y me va a traer todo. ¿Ok? Entonces, vamos a tomarle una foto a los bienes que posee Isabela y así vamos a poner una finca de cacao, una finca de cacao por 4.180.000, alguien que nos vaya sumando. También tenemos un almacén para guardar el cacao en Sajoma. Están viendo, ¿verdad, mis hijos? 3 millones. Tenemos también una vivienda en Villa Olga. eh, Ahí yo me he encontrado con algunos clientes, me dicen, no, yo no tengo nada. Y yo a ellos hablándome, y yo entrando a la plataforma con la cédula y le digo, pero venga acá, usted tiene muchísimas cosas, su nombre. Ah, y así se quedan. O sea que hasta los mismos clientes a veces creen que diciendo que no, no van a ocultar los bienes. ¿Ok? Local comercial. Hay algunos clientes que me dicen, pero yo se lo di a mi hijo, pero en papeles, don, ¿usted le dio a su hijo? No, entonces es suyo, ¿verdad? Así es la cosa. Finca de sábila, 3.100.000, y terreno urbano, entonces ahí multiplicamos 1.000 por 1.100. ¿Cuánto nos da eso, Entonces, después vamos a restarle lo que la ley permite como exento, y ahí nos va a dar la base imponible del IPI. Digo, y nos va a dar el total de los bienes imponibles, no la base. Entonces, ¿cuánto da 1.000 por 1.100, por favor? 1.100.000. No, 1.100.000. Tiene 4 millones, 4, 3, 7, no. No, pero yo digo 1 millón, Aquí, 1.000. 1.100.000. Ah, ok, Sí, mi amor, sí, 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 sí. ya. Soy yo que me... 1.100.000, es verdad. Es el solar. Gracias, mi amor. Ahora vamos a sumar todo lo bienes, que ahí fue que yo me confundí, ¿verdad? Entonces ahora 18, Sí, 18.780.000. total de bienes. Entonces, 18 millones. 780. Ah, ok. Entonces, ¿qué le vamos a? Espérense que ahí me fui. Uno, 2, 3. Le vamos a deducir menos la exención permitida, menos la exención. Eh, Aquí va eh, la finca y el almacén de cacao. Lo puedo sumar. Cacao. Está exento. Y también
la finca de Sábila está exenta del IPI, según la ley, porque tiene la vocación agrícola. Entonces, la finca y el almacén suman 7.180.000. Lo voy a poner 7.180.000. Lo sumé, ¿verdad? Y la finca de Sábila también está exenta, tiene la vocación agrícola y está en zona rural. Déjame ver, que yo como que algo me está chillando. Un momentito. Señores, Sábila es con B. Ahí está. Sabía que algo no me estaba cuadrando ahí en los ojitos. Entonces, la finca de Sábila tenemos que asciende a 3.100.000. Ahora sí es total de bienes imponibles. A los 18 millones, que es el total de bienes, le vamos a restar lo que la ley le permite deducir y nos va a dar el total de bienes imponibles del IPI. Entonces, serían 9 millones y pico. 8.500.000 me dio mi maestra. Mira, a ver. Ay, no va a pagar IPI. Tenemos que hacer un arreglito, porque yo quiero que pague. Entonces, aquí a la casa le voy a poner 14 millones. ¿Ok? 14. En vez de 4.500.000, 14, pues yo quiero que pague. Y aquí me va a dar 28. Y aquí entonces nos va a dar ¿cuánto? Por favor. Tuve que hacer el arreglito porque me iba a dar que no paga IPI, porque su total de bienes imponibles no excede los 10.695.000. Entonces, así no. Y yo quiero que pague. Entonces, a los Sí, pero 20. la señora Cepeda le va a agradecer, maestra. Sí, sí. Claro. 18.500.000 ahora. Ah, ok. Quédate ahí, mi amor, 18.500.000. Ahora vamos a... yo se lo pongo bonito, después le quito toda esa rayita, porque eso es lo que le hace que lo confunde. Entonces, déjame quitarle subrayado aquí. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Esa es la base imponible. Menos la exención del IPI vigente. En este caso es 10.694.000. Ahí se me pasa, ahí tengo que buscarlo. No, 695.494. Voy a revisarlo ahora mismo. ¿Ok? Aquí está. 695.000, ¿cuánto? No veo el número. Seiscientos noventa y cinco mil cuatrocientos noventa y cuatro. Entonces, ahora me da la base imponible del IPI. 7.804.506. Espérate, 7.000.000, Ajá, 500, 804. 804, Ajá, 506. 506. Entonces, esto tú lo vas a multiplicar por la tasa del IPI, que es un 1%. 78.040. Entonces, el IPI en el año
¿verdad? IPI Ujú. liquidado, en Excel sale más fácil, pero nada. Liquidado es 78.045, ¿verdad? Ajá, punto 06. Entonces, el primer pago, 11 de marzo, 50% de 78.045,6. Y el segundo pago, el 11 de septiembre. ¿Qué le acuerda el 11 de septiembre a ustedes? ¿Eh? Las Torres Gemelas. Correctamente, mi hija. Esa desgracia tan grande. Ahí está. Entonces, eso te lo genera el sistema, ese IPI. Entrando nomás la cédula de la joven Cepeda. Entonces, ¿cuánto da el 50%? 39.022.53. Y ya. Y treinta y aquí, nueve ¿no? ajá, 22 Ajá, puntos. Ajá. déjame hacer Entonces, la otra. sí, ok. Entonces, voy a traer una foto porque este documento yo tiene otras cosas que no me interesa que salgan para allá, ¿verdad? Y se la mando ahí. Ok. Aquí tenemos, esto no va, no, esto no va. Aquí hay unas preguntitas, por ejemplo, una pregunta, don Héctor tiene 65 años de edad, una casa valorada en 25 millones que compró en el 2001, a crédito, no importa, eso es para llenar requisitos, calcular el IPI se aplica. Entonces, tiene 65 años, ya tiene una condición a su favor. Único bien, no tiene más nada registrado a su nombre y tiene 25 años con el título a su nombre. O sea, tiene las tres condiciones para no pagar el IPI. Entonces, el señor Héctor, don Héctor, no paga IPI. Ahora bien, usted tiene que llevar una carta a la administración tributaria informándolo eso y para que lo saquen de la plataforma, porque si no, le van a estar mandando, le van a estar mandando recordatorios, recordatorios y recordatorios. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Ese Entonces, es maestra, ¿a partir de qué edad no hubiese puntito ahí? Se me pasó. 65 o más. Ok. 65 o más. Ya después de ahí hay que pagar. Entonces, vamos a... Maestra, eso sí es con una sola propiedad, entonces. Si tiene alguito más,